Tenemos el día de hoy como invitado a Enrique Ortiz, historiador, para hablar de su más reciente libro, La conquista para gente con prisa. Enrique, bienvenido a La Hora Nacional, qué gusto tenerte por acá. Un gusto estar aquí. Me gusta la idea de poder conocer un poquito más de nuestra historia, aún sin tener el tiempo para comprometernos con grandes volúmenes de la historia como se escribía antes. Tratamos, en este mundo no vertiginoso, tratamos de mantenernos vigente. Claro. Con el paso de cada semana, de cada año. Y bueno, hay un gran interés por parte de los mexicanos de nuestra historia nacional. Sin embargo, pues hay que tener gran devoción y gran paciencia y una cantidad considerable de tiempo para ponerse a leer estas fuentes primarias del siglo XVI, ¿no? Escritas por Sahagún, por Bernal Díaz del Castillo, por Durán, pues que son obras monumentales de más de 600, 700 hojas, ¿no? Claro. Por lo tanto, de repente, pues se complica. Y bueno, ese es el resultado, ¿no? De este libro de La conquista para gente con prisa, donde ustedes van a encontrar una síntesis de la gesta épica digna de un canto homérico de la antigua Grecia, de lo que fue la resistencia y la caída de Tenochtitlan. Uh-huh. ¿Cuáles son los mitos más persistentes, los más comunes sobre la conquista de México que quisiste desmontar? Sí, el primero es que Hernán Cortés llora debajo de un frondoso ahuehuete, ahí ubicado, ¿no? En Popotla, cerca del metro Popotla. Ajá. La realidad es que ninguna fuente del siglo XVI comenta que Hernán Cortés lloró debajo de este árbol, de este viejo de agua. Uh-huh. La realidad es que esto es una invención del siglo XIX, de escritores españoles, entre ellos Niceto de Zamacois, ¿no? Recordemos que es el siglo del romanticismo, claro, ¿no? Y todo hay que endulzarlo. Y bueno, entonces eso es un mito. ¿Pero por qué nos cuentan entonces estas cosas que no pasaron? El propio Hernán Cortés y Bernal Díaz del Castillo, ellos justifican, más bien se lavan las manos del asesinato de Moctezuma. ¿Por qué? Porque este gobernante, el güey Tlatoani de Tenochtitlan, ya le había rendido vasallaje a Carlos I de España. Y la obligación de Hernán Cortés y de sus hombres era protegerlo a toda costa. ¿Por qué? Porque era un rey vasallo, que de cierta forma ya había rendido su reino, sus tierras, sus riquezas a la monarquía española. Claro. Y entonces ellos de esta forma pues se deslindan de la responsabilidad de lo que le pudo haber pasado al gobernante, ¿no? Vean cómo hay sesgos históricos, sí, desde el siglo XVI e incluso pues en las fuentes primarias. De repente cuando uno escribe un libro tienes que pensar en un grupo objetivo, y luego es difícil hacer que sea un libro para todos. Sí. A ti te sale muy bien. Pues bueno, creo que eso es un tanto difícil de responder, ¿no? Existen recursos gráficos, existe un magnífico diseño editorial, ¿no? De Planeta, tintas directas, tintas doradas. Hot stamping en la portada. No, también, bueno, hablamos de diseño. Hay presupuesto. Sí. Exacto. Perdón, Leonora. Y también hay ilustraciones que están basadas en los antiguos códices, ¿no? En el Códice Florentino, en el lienzo de Tlaxcala, línea de tiempo, planos. Y creo que también es esta labor que yo llevo realizando ya por años, más de 10 años, donde yo trato de escribir de la manera más amigable para poder abarcar todos estos segmentos. Uh-huh. Enrique, ¿dónde te encontramos a ti en redes sociales y dónde encontramos La conquista para gente con prisa? Lo pueden encontrar en librerías, lo pueden encontrar en formato ebook y audiolibro, ¿verdad? Para aquellos que aunque tengan prisa, pues no les gusta leer, ¿no? Y plataformas digitales, y me pueden seguir en Instagram como Grandeza de México y en lo que es X, antes Twitter, como Cuauhtémoc-1521 o como mi seudónimo, ¿no? De los barrios, de los callejones digitales, que es Tlatoani Cuauhtémoc. Ahí me pueden encontrar. Increíble. Bueno, pues Enrique Ortiz, Tlatoani Cuauhtémoc, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en La Hora Nacional. Qué gusto, sí, ¿no? Muchísimo gusto. Y que vengan más ediciones de historia con prisa, para gente con prisa. Sí. Me interesa que de la Revolución Mexicana, por ejemplo. El virreinato. Hay muchos episodios. Hay tema. Hay tema. Pues muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias por venir.